Arratsaldeon. Hola. Arratsaldeon. Ya estamos todos. Damos entonces comienzo al pleno de este ayuntamiento el 29 de abril del 2021. Primer punto del orden del día sería la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 25 de marzo del 2021. ¿Hay algún comentario que hacer al acta? Vale, eskerrik asko. Sí, voy a hacer algunas observaciones al acta. Hoy, 29 de abril, un mes después del anterior pleno, aún no se puede visualizar su vídeo en la web municipal. Y no por un problema en el departamento de informática, como nos dijo el alcalde, puesto que dicho vídeo sí está subido al sistema de expedientes municipal con fecha 26 de marzo, al día siguiente del pleno. Tampoco es posible leer en el acta las intervenciones de los concejales de la oposición, puesto que al parecer el equipo de gobierno ha decidido y secretaría han decidido que las intervenciones de la oposición a partir del pasado mes de marzo ya no consten en acta por escrito, sino en el videoacta. Esta circunstancia, como ya dijimos, va a dificultar a los y las vecinos y vecinas de Sopela el conocimiento del contenido de los plenos y les va a imposibilitar hacerlo en euskera. Por tanto, DBTU manifiesta su rechazo, lo mismo que dijimos en el anterior pleno de marzo, al sistema que ha sido implantado en este ayuntamiento para la redacción de actas, puesto que constituye un claro paso atrás, en nuestra opinión, en transparencia y en derechos lingüísticos para la ciudadanía. Además, queremos señalar que en el acta de marzo de 2021 consta Jon Andoni Gerediaga entre los tenientes de alcalde, aunque el alcalde, incumpliendo su palabra e incumpliendo también los compromisos que firmó, haya mantenido expulsado de la Junta de Gobierno a Jon Andoni Gerediaga desde el 9 de junio de 2020, sin que exista ninguna obligación legal para dicha expulsión de la Junta de Gobierno y de su anterior condición de teniente de alcalde. Por último, DBTU solicita que el acta escrita de marzo sea corregida en dos aspectos. Uno, en el acta se dice, abro comillas, los asistentes, por unanimidad, acuerdan su aprobación, cierro comillas. Por el contrario, el portavoz de DBTU manifestó entonces su oposición. Y punto 2. DBTU solicita que se incluya el texto literal de su intervención en dicho punto del pleno de marzo, puesto que el texto lo va a aportar transcrito fielmente por él mismo, evitando de esta manera malgastar ningún recurso municipal, como al parecer era uno de los motivos para no hacerlo como se venía haciendo. Pues ya lo transcribo yo fiel y literalmente y así no malgastaré ningún recurso municipal. Solo en caso de que fuera necesario, considerado necesario, solicitamos que esta mencionada incorporación de texto sea sometida a votación por parte de la corporación. Nada más, eskerrik asko. Muy bien. ¿Algún comentario más al acta? Vale, pues entonces pasamos a votar. La damos por aprobada entonces. Corregir los errores, vale, correcto. Muy bien. Vale, perfecto, entonces la damos por aprobada. Marca tú una pregunta. ¿Se va a incorporar el texto de mi intervención? He solicitado que en caso de que esta corporación lo considerara necesario, lo mismo que se hizo en alguna rectificación anterior, creo recordar que en el pleno de enero, bueno, se someta a votación por esta corporación si se incluye o no se incluye el texto que digo que yo aporto de mi intervención literal. Vale, pues lo analizaremos y ya te lo contestaremos, ¿vale? Vale, eskerrik asko. Más. Vale, pasamos al punto número 2, que es la vinculación al servicio de traducción de castellano euskera en la Mancomunidad de Uribe-Costa, expediente 968/2021. Bien, comenzamos contextualizando, hablando de los antecedentes de hecho que han provocado traer esto a este pleno. En primer lugar, la primera fecha la tenemos... Disculpa, Angelines, ¿puedes acercarte un poco más al micro? Es que se te oye muy mal. Vale. ¿Se me oye mejor ahora? Sí, un poquito mejor. De acuerdo.
Bueno, estaba tratando de comenzar diciendo, explicando un poco los antecedentes de hecho que nos hacen traer esta vinculación nuevamente al servicio de traducción de la Mancomunidad de Uribe Costa. Voy a dar una serie de fechas que nos van a permitir entenderlo. El 19 de abril de 1996, en el Pleno del Ayuntamiento de Sopela, se acuerda la adhesión voluntaria a este servicio de traducción. En segundo lugar, otra fecha importante es la del 28 de mayo de 2020. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela decide que como tenemos medios propios, que en este caso eran 2 empleadas municipales que iban a trabajar en el servicio de traducción, no se ve necesario seguir con el servicio de traducción. Por lo tanto, se decide no continuar. La tercera fecha importante va a ser la del 22 de enero de 2021, que es cuando se produce la renuncia de una de esas 2 empleadas a su condición de funcionaria. Por lo tanto, nos encontramos que solo tenemos una trabajadora que realizaría ese servicio. Por lo tanto, en la Junta de ese Gobierno se acepta esa renuncia y nos encontramos que estamos a falta de personal para esas traducciones. Por lo tanto, lo que traemos a este pleno es volver a incorporarnos al servicio de traducción de la Mancomunidad de Uribe Costa, por no disponer de los medios propios suficientes para realizar el trabajo en condiciones. En el caso de que se aprobara esto, necesitaríamos un importe que serían 75.542,16 euros, que es lo que nos costaría volver a ese servicio de traducción. Y bueno, pues esto es lo que traemos. Vale, dada esa explicación por parte de Angelines, ¿algún comentario que queráis hacer sobre este punto? John. Vale, Milsker. Bueno, efectivamente, en el pleno de 28 de mayo de 2020 se aprobó la desvinculación del servicio de traducción castellano-euskera de la Mancomunidad de Uribe Costa. El argumento era porque el ayuntamiento dispone de medios propios toda vez que tenemos 2 traductores. Queremos recordar lo que se dijo entonces en aquel pleno. Don Antonio Grediaga, del Grupo Político Municipal de Nuguatera Sopela, señaló entonces que DBTU podría estar de acuerdo con la desvinculación si el equipo de gobierno nos lo explicara en tiempo y forma con razones objetivas, económicas y de funcionamiento. Por tanto, solicitamos entonces que el punto se dejara sobre la mesa por información insuficiente hasta que los aspectos que hemos indicado sean informados, evaluados y comunicados a la corporación. Es decir, plazas de traductor efectivamente necesarias, procedimiento correcto para proveerlas y un estudio económico comparativo con el coste actual. Estudio económico del coste al ayuntamiento y el coste de ese servicio en la mancomunidad. Eder García, del Grupo Político Municipal Elkarrekin Podemos, indicó entonces que le parecía una buena decisión la desvinculación del servicio de la mancomunidad porque al final era optimizar recursos. Unai del Burgo, del Grupo Político Municipal EH Bildu, señaló entonces: vemos con buenos ojos la decisión que ha tomado el equipo de gobierno de desvincularnos de la mancomunidad. En la pasada legislatura, el servicio de traducción de la mancomunidad era muy deficiente, de una calidad muy mala y además haciendo el trabajo tarde y mal, por falta de recursos u otros motivos. Nosotros, EH Bildu, quiere decir, somos muy críticos con el Departamento de Euskera de la Mancomunidad. Por tanto, tal y como DBTU manifestó en el mencionado pleno de mayo de 2020, para tomar una decisión responsable consideramos necesario que previamente el equipo de gobierno nos informe sobre las plazas de traductor efectivamente necesarias en este ayuntamiento, el procedimiento correcto para proveerlas y un estudio económico comparativo, ayuntamiento versus mancomunidad, del coste de dicho servicio de traducción. Eskerrik asko. Vamos a ver, pues para no ir dilatando los temas, te contesto. El año pasado se dieron los números, las razones por las que planteamos
salir del servicio de traducción de la mancomunidad era porque aquí, en el Ayuntamiento de Sopela, había dos ex trabajadoras de Euskaltegi municipal que estaban en una comisión de servicios del propio ayuntamiento. Esas personas eran las que, después de hablar conmigo, se decidió que iban a ser las que hicieran la traducción, que era suficiente para hacer la traducción de Sopela. De hecho, se compró un pequeño programa informático para facilitarles el trabajo, que costó, creo que fue entre 2.000 o 3.000 euros aproximadamente, y estaban trabajando perfectamente. Y como había un compromiso por su parte de estar, incluso una de ellas me hizo el comentario, que es lo que nos lanzó a tomar esa decisión, que si iban a seguir aquí en el ayuntamiento y demás, que estudiaría y no jubilarse, y podríamos estar hasta que se jubilaran las dos dando el servicio de traducción. Bien, dicho eso, pasamos a la mancomunidad y la mancomunidad nos hizo un informe diciendo que del presupuesto del año 2020, que eran 90.000 euros en traducción de euskera, el Ayuntamiento de Sopela tendría que participar en aproximadamente 4.500 euros, que eran las traducciones propias de la mancomunidad. Y nos reducían de aquel presupuesto del año 2020 la cantidad de 85.500 euros aproximadamente, que era el costo de la traducción que Sopela mandaba a la mancomunidad. Luego los tiempos han sido pues, los que han sido. La persona que no se iba a jubilar decidió que sí se jubilaba, entonces nos encontramos con una disyuntiva y con un dilema importante. Una persona no es suficiente para hacer la traducción del Ayuntamiento de Sopela. De hecho, ya antes de jubilarse y antes de decirme a mí personalmente que se iba a jubilar y que yo supiera que se iba a jubilar, como parece que la organización o la coordinación con los distintos departamentos pues no era todo lo correcta que debería ser, me pidieron que fuera pensando la posibilidad de incluso contratar en momentos puntuales a una empresa que hiciera traducción puntualmente, o sea, cuando ellas no llegaban para poderlo hacer. Eso se quedó ahí un poco en stand-by, pendiente de hacer ese estudio y esa valoración. Fue cuando una de ellas les dijo que se jubilaba, renunciaba a su condición de funcionario. Entonces, con una persona evidentemente no es suficiente para la traducción de euskera y damos el paso de volvernos a incorporar al servicio de traducción de la mancomunidad y en este caso concreto, pues lo que tenemos que hacer es dotarlo con los 75.000 euros que es el presupuesto para el año 2021, no los 90.000 que fueron el año pasado, porque la bolsa de dinero de 24.000 euros que se hace un contrato con Oriori no se ha metido en la traducción, sino que se ha cogido de remanente tesorería de la propia mancomunidad. Por eso, este año es menos dinero la traducción que en el presupuesto del año 2020. De esos 75.000 euros aproximadamente que están en el presupuesto de la mancomunidad por la traducción de euskera, Sopela tendría que participar aproximadamente en 4.500 euros, entre 4.000 y 4.500 euros en la participación propia de la mancomunidad. Y el resto, hasta los 75.000, o sea, 71.000 euros, serían de la traducción de euskera, de castellano a euskera del propio Ayuntamiento de Sopela. Esos son todos los números. Ahora, evidentemente, añado los del 2021, pero para salirnos, en el año 2020 sí se dieron esas cifras y todos sabíamos que la merma en el presupuesto de la mancomunidad era de aproximadamente 85.000 euros. Entonces, hay un informe de la mancomunidad que está subida al expediente, en el que de alguna manera, pues bueno, no se hicieron bien las cosas en aquel momento en la propia mancomunidad, porque cuando nosotros adoptamos el acuerdo sí se notificó a la mancomunidad, pero por lo visto esa notificación se debió de traspapelar y hasta diciembre no se volvió a notificar oficialmente. Entonces, hay que ver, porque realmente pues, no hicimos bien las cosas en la mancomunidad el año pasado, hay que hacerlas bien. Si este año nos incorporamos, no pasa nada, pero si decidimos no incorporarnos a la traducción, Sopela tiene aproximadamente el 50% del peso de la traducción de la mancomunidad, con lo cual tendríamos que salirnos con los pasivos de la traducción, es decir,
uno de los traductores, porque en la mancomunidad hay 2 traductores, uno de los traductores tendría que incorporarse a Sopela, con lo que ello conlleva, dejando la mancomunidad pues, en unas condiciones pues, bastante malas. Esa es la información que puedo trasladar en este momento. ¿Vale? Barkatu, ¿puedo Teresa? intervenir de nuevo? Deberíamos dar la primera vuelta y luego, Vale. si quieres, vuelves De a hacer. acuerdo. Teresa, ¿algún comentario que quieras hacer? Bueno, los datos ya son conocidos. Lo único que, bueno, esperemos que la situación de la mancomunidad se encarrile, como ya vamos viendo que se va encarrilando, y que sea suficiente el servicio de traducción para garantizar los derechos lingüísticos a los que ha aludido el concejal de DBTU. Lo que está claro es que si ahora no nos adherimos, no sé cómo podríamos cubrir el servicio por la vía rápida, y no sé ni siquiera si sería eficiente la contratación por una empresa externa y la demora en el tiempo que yo supondría, con lo cual estaríamos sin servicio durante un tiempo si se saca a licitación como pronto, y si se dota la plaza a través de bolsa o habría que crear la plaza, y creo que eso lo dilataría en el tiempo. Creo que por el momento, y esperando a ver cómo vienen los tiempos, creo que es lo más conveniente es incorporarnos de nuevo al servicio de la mancomunidad y estudiar otras vías que beneficien al ayuntamiento o que no sean más rentables, como en su momento sucedió con la incorporación de estas 2 trabajadoras, que se había visto alterada por la sorpresiva jubilación de esta funcionaria, que en su momento se había comprometido a no jubilarse. Nada más. Gracias, Teresa. Patricia, ¿algún comentario? Pues también por mención. ¿Perdón? Patricia, ¿algún comentario? Quiere comentar una cosita. Sí, comento yo, sí, para tú. Por nuestra parte nos parece bien, como en su momento, habiendo medios propios, que se asumiera el servicio de traducción. Ahora, pues bueno, vemos también que si, evidentemente, con una persona no se puede dar el servicio con toda la calidad que debiera, pues reincorporarnos. Pero bueno, sí que es verdad que habrá que estar atentos a la calidad, a cómo ese tiempo que se destine desde la mancomunidad a las traducciones de Sopela y en general que se haga uso eficiente de los recursos públicos, que al final también es lo que siempre se busca, y que era el origen de la primera desvinculación. Ha pasado lo que ha pasado, pues bueno, sí que estamos de acuerdo también que, con Teresa en este caso, que otras opciones ahora mismo podrían suponer, en cuanto a plazos, ya estamos hablando de 3 meses desde esa jubilación, desde ese anuncio, para que no se sobrecargue más esta cuestión, pues sí que lo vemos bien, aunque hay otras cuestiones que en el siguiente punto de esta cuestión sí que trataremos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Buruzne, zer esateko? Bai, Aitziberrek hartuko du hitza. Bai, guk ondo ikusten dugu eta baiezkoa izango da gure bozka, zerbitzuaren alde gaudelako, ez bere kostuarekin, baina hori ja 5. puntuan argituko dugu. Guk aurreko udalbilkuretan aipatu dugu udalak itzulpen zerbitzu propioa izateren aldekoak garela, beraz, aurrera, beti ere langilearen lan baldintzak bermatu egiten badira. Y luego me gustaría responderle a Jon Andoni que nosotras no criticamos la calidad del servicio de traducción, sino los retrasos que se estaban dando por una sobrecarga de trabajo y que se pudo entender mal, pero que esto ya lo aclaramos con las propias trabajadoras y en un anterior pleno. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Itziber. Jon, ¿querías hacer algún otro comentario? Vale, sí. Sí, algunos comentarios en relación a lo que se ha dicho aquí. Que primero simplemente decir a Itziber que yo me he limitado a leer literalmente lo que pone en el acta. No he hecho ningún tipo de interpretación. Respecto a lo que ha dicho, los datos que nos ha dado el alcalde hace un momento, pues son una serie de datos, a mi entender, un poco inconexos. No me considero contestado, porque lo que nosotros estábamos pidiendo con claridad
es un estudio económico comparativo, ayuntamiento versus mancomunidad. A ver lo que cuesta cada servicio. Seguimos sin ver claro con los datos que se han aportado lo que nos costaba. Bueno, el único dato que tenemos claro es lo que nos había estado costando hasta ahora estar en la mancomunidad. Pero no sabemos lo que nos ha estado costando el servicio propio de traducción. Ese es un dato que pedimos y para poderlo comparar con el de la mancomunidad. Pero más aún, lo que ahora se nos propone ni siquiera es volver a la situación anterior de estar con el servicio de traducción de la mancomunidad, sino ambas cosas. Volver al servicio de traducción de la mancomunidad y al mismo tiempo mantener una traductora municipal. Y al mismo tiempo se nos está ya anticipando que si hay un determinado pico de trabajo también se contratará o se puede contratar a una empresa externa, es decir, a todas las bandas a la vez. Entonces, insisto, repito, para poder tomar una decisión responsable entendemos absolutamente imprescindible que se nos presente con tiempo ese estudio económico comparativo, que por cierto lo hemos solicitado hace un mes. Entendemos que un mes era tiempo más que suficiente para poderlo haber tenido todos los miembros de esta corporación y entonces estaríamos hablando todos sobre los mismos datos. Es que ricasco. Bueno, vamos a ver, aquí no vamos a dejar las cosas, por lo menos intentar dejarlas claras. El costo que tiene para el Ayuntamiento de Sopela la traducción es, en este caso del año 2021, 71.000 euros. ¿Vale? Que es lo que está aprobado en el presupuesto de la mancomunidad, que son 75.000, teniendo en cuenta que ya 4.000 euros son propios de la mancomunidad. Costo para el Ayuntamiento de Sopela, 71. En el año 2020, el presupuesto eran de 90.000 euros, costo de traducción de la propia mancomunidad, 4.500 euros, euro arriba abajo, o sea, no lo tengo, pero si quieres te lo puedo dar exacto, no ahora, pero sí te lo puedo trasladar exactamente. Y de ahí nos salimos y la mancomunidad nos descontó 85.467 euros concretos, eso sí. Entonces, el costo del año 2020 fueron 85.500 euros. El costo del año 2021, 71.000. Y te he explicado que es porque en la mancomunidad, en el presupuesto de la mancomunidad, la bolsa de horas que se suele aprobar con la empresa Oriori, que es la que apoya en momentos en los que tienen mucha carga de trabajo los dos traductores de la mancomunidad, hay una bolsa de 24.000 euros, que de ahí se suelen hacer las traducciones cuando no llegan los de la mano. Esa bolsa se ha sacado del presupuesto y se ha recogido del remanente de tesorería de la propia mancomunidad. Por eso este año es menos dinero que el año pasado. Y hombre, la comparativa es relativamente sencilla. Dos personas en el Ayuntamiento de Sopelana, en nómina del Ayuntamiento, haciendo la traducción, tiene un costo y el costo de la mancomunidad son 71.000. La diferencia, evidentemente, creo que el Ayuntamiento, no te voy a decir que sale ganando, pero por lo menos empataría en cuanto a costos. Pero bueno, yo, perdón, no sé, por lo menos a mí no me ha llegado el hecho de que hace un mes, y si lo has pedido de alguna manera, yo no me he dado cuenta. Cuando decías que hace un mes pidiste este estudio, pues sinceramente yo no me he dado cuenta porque lo podíamos haber hecho perfectamente, pero te lo estoy poniendo ahora mismo sobre el papel. ¿Vale? En el pleno lo hice. Consta en acta del pleno. Pues perdona, pero se me ha pasado. Entonces no me he dado cuenta de eso pero bueno, te lo acabo de explicar meridianamente claro. Euro arriba abajo, ¿vale? Vale, pues entonces, dicho, si no hay más intervenciones, pasamos a votar este punto. Patricia. Sí. Ah, bueno. John, ¿has pedido que se deje encima de la mesa? No, eso lo pedí en el pleno de marzo, porque consideraba que no teníamos suficiente información. Vale. No lo voy a volver a pedir en este pleno, aunque insisto que me parece que seguimos sin tener la información clara. Es más, sobre un dato importantísimo, que es cuánto nos cuesta o cuánto nos ha estado costando el servicio propio de traducción, no se ha dicho todavía ninguna cifra. Pero bueno, no voy a volver a pedir que este punto quede encima de la mesa. Vale.
Aclarado. Entonces pasamos a votar este punto. Patricia, Sí, ¿tienes el...? sí. Vale. Joseba, Bai. Arantxa, Bai. Unai, Bai. Urusne, Bai. Teresa, Sí, Eder, Bai. Yolandoni, Es. Amaya, Bye. Angelines, Bye. Nayara, Bai. Nick, Bai, Ander, Bai. Nacho, Bai. Ciber, Bai. Berelin, Bai. Mikel, Bai. eskerrik asko. Orduen, hirugarren punture joku. Vamos al tercer punto, entramos en Hacienda y Especial de Cuentas. Es la aprobación, si procede, del expediente número 4 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional, el expediente 776/2021. Tenemos aquí la propuesta de modificación presupuestaria financiada con cargo remanente de tesorería para gastos generales por importe de 179.084,89 euros para realizar el Bidegorri desde Loroño hasta la zona peatonal de la calle Mendieta. Vale, bueno, esto ya se ha tratado en las comisiones. Empezamos a la ronda de debates. John, ¿algún comentario? Bai, eskerrik asko. Bueno, queremos hacer constar que DBTU siempre ha apoyado la movilidad sostenible y la ampliación de la red de bidegorris y la interconexión de la misma. Sin embargo, respecto a este proyecto de bidegorri, bueno, se nos ha estado ocultando la información sobre el proyecto. Justo la acabo de conocer porque he insistido en solicitarla. Por lo tanto, y además teniendo en cuenta las dudas que tenemos, ya que hemos hecho incluso una consulta a FECOOR sobre el trazado del bidegorri que está proyectado, y nos dicen que, bueno, que hay que garantizar de una manera muy clara la visibilidad de la gente en los pasos de peatones, puesto que el trazado de este bidegorri atraviesa los principales pasos de peatones del centro de Sopela. La señal de los pasos tiene que ser muy visible para los usuarios de bicicletas, teniendo en cuenta además que estos usuarios no están muy habituados a parar en los semáforos para bicicletas, ni en los de cualquier otro tipo. Entonces, nos gustaría dar nuestro apoyo a cualquier bidegorri que se plantee en el centro, pero con estos condicionantes, visto el proyecto, un proyecto además que está recién entregado, ya digo, que no ha sido puesto en conocimiento de la corporación y no ha sido ni mínimamente debatido, no podemos apoyarlo. Eskerrik asko. Teresa, ¿algún comentario? no, ninguno. Vale, gracias. Eder. Nosotros, el Carrequín Podemos... Perdón. bueno, sí, no te preocupes. Vale. Pues en el Carrequín Podemos pues apostamos por la movilidad sostenible y por los medios de transporte pues, alternativos no contaminantes. Es un pasito más para Sopela, pues para que sea un pueblo amigable con la ciudadanía. Sí nos preocupa que pasa por el centro del pueblo y el flujo de tráfico que todos sabemos que pasa por el centro es un ejercicio pues, que tenemos pendiente. Pero bueno, es un paso más pues, para hacer un cambio en Sopela y sí lo vamos a apoyar, esta modificación. Eskerrik asko. Urusne. Bidegorria gobernu taldearen eta EH Bilduren arteko aurrekontu akordioaren barruan dago. Guk argi daukagu bidegorri sarea zabaltzea bultzatu nahi dugula. Gure ustez, oinezkoentzako espazioak berreskuratu behar dira eta herriaren erdiguneko trafikoaren zati handi bat ezabatuko duten alternatibak bilatu behar direla. Horregatik uste dugu bidegorriak, peatonalizazio guneak eta trafiko saihesbideak batera landu behar direla eta lehentasunezko gaia izan beharko litzatekeela. Horregatik pauso ona iruditzen zaigu bidegorriaren proiektua. Decía que este bidegorri está dentro del acuerdo presupuestario entre el equipo de gobierno y EH Bildu. Nosotros tenemos claro que queremos impulsar la ampliación de la red de bidegorris. Creemos que hay que recuperar espacios para los peatones y buscar alternativas que eliminen gran parte del tráfico en el centro del pueblo.
Por eso, creemos que los bidegorris, las zonas de peatonalización y las variantes de tráfico deben de tratarse de forma conjunta y debería de ser un tema prioritario. Por eso nos parece un buen paso el proyecto del bidegorri. Vale, eskerrik asko. Pues evidentemente, Nacho, no sé si quieres hacer alguna aportación sobre este bidegorri o el proyecto del bidegorri. Yo creo que se expuso en comisión adecuadamente, no hay mucho más que decir. Lo que ha dicho Jon Andoni es su percepción y este bidegorri está estudiado adecuadamente, en mi opinión. Entonces, poco más que aportar o que decir sobre el tema de seguridad que comentaba Jon Andoni. Su percepción, el arquitecto y el estudio de arquitectura que han hecho el proyecto han estado estudiando esos cruces, estuviéramos viendo con los técnicos y se buscó la mejor solución en todos ellos. Vale, eskerrik asko. Bien, pues entonces pasamos a la votación de este Marcato, punto. ¿puedo añadir un punto? Sí, dime. Nada más, muy brevemente. Ampliando un poco el comentario que ha hecho Nacho, concejal de urbanismo, es que hace pocos días, precisamente, se nos presentó el proyecto o los planes iniciales de este equipo de gobierno junto con la empresa que ha contratado, el EBER, para el centro de Sopela. Y es dentro de las cosas que me llamaron mucho la atención, por ejemplo, está que en ese proyecto se recogía, o en la exposición que se nos hizo en Curcio de esos planes, de esos proyectos, se recogía, por ejemplo, una rotonda en el cruce de las calles Sipiri-Loroño, una rotonda que curiosamente había sido hace muchos meses propuesta por DBTU. Bien, bueno, nos pareció interesante verla recogida en esos planes para el centro de Sopela. Pero examinado el proyecto de bidegorri, de este nuevo bidegorri, pues parece absolutamente incompatible con la rotonda que pocos días antes se nos había presentado en los planes para el centro de Sopela. También sería interesante que se nos aclarase cuál es el plan del equipo de gobierno en este sentido, si va a ser el bidegorri como está planteado, si va a ser la rotonda como estaba planteada en lo que nos expuso el EBER, porque las dos cosas a la vez no pueden ser. Entonces, agradeceríamos una aclaración al respecto. Mil esker. Con respecto a, te contesto brevemente, mira, la semana pasada tuvimos una reunión de seguimiento del acuerdo de presupuestos que tenemos con EH Bildu y uno de los temas que salió haciendo el repaso de todos esos puntos que tenemos pendientes, es que a lo largo esperemos que a lo largo de este mes de mayo ya podamos iniciar un estudio serio y entre todos, los que quieran participar lógicamente, del tráfico en Sopela, es decir, en todo Sopela, haciendo hincapié y haciendo partícipes, como no puede ser de otra manera, a la Diputación, al sector de carreteras de la Diputación Foral de Vizcaya, que tiene mucho que decir y mucho que hacer. Lógicamente, en el proyecto de peatonalización o semipeatonalización de la calle Aquilina Arriola, Elizalde y Doctor Landa, habrá unas afecciones lógicas en el tráfico en el resto del municipio y en el aparcamiento del resto del municipio, que habrá que analizarlas y habrá que verlas en ese estudio que tenemos que hacer y en esos procesos de participación que habrá que hacer en distintos procesos, en distintos momentos de cómo actuar sobre ello. Pero bueno, ahí se prevé hacer una rotonda. La rotonda fundamental será la que se hace en la calle Zabalbide con la calle Loroño, que es la que teóricamente debería desviar el tráfico pesado por el vial de Ripa, que es la intención y el acuerdo al que llegamos con EH Bildu para estudiar esa vía, que ya se está trabajando en ello, y intentar descongestionar el centro de Sopela del mayor tráfico posible. Pero eso lógicamente va a llevar su tiempo, no se hace de un día para otro, pero bueno, ya el tema está encauzado, se está trabajando ya, hay profesionales trabajando en ese vial, y bueno, la rotonda de Sipiri con Loroño,
pues no sé si será una rotonda pequeñita interna o incluso si puede no existir. Eso ya se irá decidiendo sobre la marcha. Inicialmente sí se podría plantear y esa rotonda tiene su razón de ser, pero bueno, luego se verá si realmente es necesaria o no es necesaria después del debate y el consenso entre los distintos grupos. Vale, entonces, si no hay más temas, pasaremos a la votación de este punto. Patricia. Sí. Joseba. Aye. Arantxa. Bai. Unai. Bai. Urusne. Bai. Teresa. Sí. Eder. Sí. Andoni. Abstentzioa. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nick. Bai. Ander. Bai. Nacho. Bai. Chiver. Bai. Merlin. Bai. Mikel. Bai. Eskerrik asko. Laugarren puntura pasako gara. Pasamos al punto número 4. Aprobación, si procede, del expediente número 7 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional, expediente 1151/2021. Bien, aquí traemos la propuesta de modificación presupuestaria también financiada con cargo a remanente de tesorería para gastos generales por importe de 347.912,05 euros para el vial de Atxabiribí. En este caso, Josu os va a contextualizar un poco por qué se hace eso, cuál es la necesidad, un proyecto integral, también recoge la seguridad por la afección de la zona 7.1 y explicamos un poquito el por qué no se recogió en la memoria, ni hay partida presupuestaria, pero por qué vemos la necesidad. Va a tomar él la palabra para explicarlo. Vamos a ver, en este punto, evidentemente este es un proyecto que nace como consecuencia de la afección que tiene la unidad de ejecución 7.1 en la avenida Atxabiribí. Cuando se aprobó el proyecto de urbanización de la 7.1, lógicamente hay una afección importante y por eso se inicia el estudio y la contratación primero del proyecto de la adecuación de ese vial para que se pueda recoger y estudiar todo el flujo de tráfico para que en lugar de que sea de ida y vuelta, como es en la avenida Atxabiribí a día de hoy, que con la nueva urbanización de la unidad de ejecución 7.1 se comportará, creo que habéis visto ya todos los planos, como una gran rotonda, es decir, según bajas de la rotonda del camping, te metes a la derecha, por el centro de la 7.1 accedes a Sopelmar o vuelves a salir y la avenida de Atxabiribí sería de dirección única hacia arriba hasta el entronque con la unidad de ejecución 7.1 y sería hasta la rotonda del camping de doble sentido. Ese es lo que consideramos que era necesario porque la afección que tenía la unidad en la avenida Atxabiribí pues la dejaba de una manera un poco trastocada y no quedaba bien. Ese proyecto que nace en otoño del 2019, de hecho se contrató en esas fechas, se hizo el proyecto, no ha sido ningún secreto ni nada parecido el hecho de no incorporarlo, ha sido simplemente pues, algo que considerábamos que ya venía, pero pues bueno, nos llevamos una pequeña sorpresa en el equipo de gobierno y no, por eso viene a una modificación, porque sinceramente perfectamente podría haber ido bien sea o en el acuerdo o en la memoria, sin ninguna duda, porque no hay absolutamente nada que esconder. Además de, cuando se hizo ese proyecto, se tuvieron en cuenta dos circunstancias. Una, que es que ya en el año 19, antes de empezar esta legislatura, un número importante de vecinos de la zona, y viendo el cariz que estaba tomando la unidad de ejecución y cómo se iba adelantando, mandaron un escrito diciendo que aquel bidegorri, pues la verdad es que no cumplía con un mínimo de seguridad, porque la salida de los vehículos, tanto del hotel como de viviendas particulares, pues tenían que invadir prácticamente el bidegorri y era un riesgo añadido.
Por eso se hizo ese proyecto pensando, cambiando el Bidegorri al otro lado, que a su vez además coincide con un proyecto que en su día Jon Gerediaga, con el grupo de BTU, presentó, aunque quedó descalificado por otros motivos, no porque fuera malo la idea ni el proyecto, pues bueno, coincide con eso. Entonces, pues bueno, es lo que quería poner en contexto y las situaciones como se han ido produciendo. Vale, pues he dicho, dada esta explicación, pues pasamos al debate. Jon, ¿algún comentario que quieras hacer sobre esto? Vale, sí, algunos comentarios. Bueno, DBTU está de acuerdo con lo que expuso en comisión EH Bildu. Pensamos que en este momento no es procedente una modificación presupuestaria de esta importancia para unas actuaciones costosas en Atxabiribi que sepamos no han sido debatidas ni consensuadas con nadie. Porque este proyecto, que fue encargado hace muchos meses, ha estado oculto a la oposición hasta las comisiones de marzo de 2021. El alcalde acaba de decirnos que no hay nada que esconder, pero sucede, y lo puedo demostrar, que he solicitado por registro en 2 ocasiones, el 10 de agosto de 2020 y el 1 de septiembre de 2020, el acceso a todos los expedientes municipales relacionados con el vial de Atxabiribil. Y hasta que el concejal de urbanismo nos envió la información a resultas de las comisiones de marzo de 2021, no se me ha dado acceso a ningún expediente sobre Atxabiribil. A ninguno. Bien. Respecto al proyecto, quiero decir. Bueno, se acaba de aprobar el presupuesto para 2021 y se trae una modificación de nada más y nada menos que 348.000 euros, casi 348.000 euros. Bueno, por último, es muy llamativo, como ha mencionado sucintamente el alcalde, que el Bidegorri que se modifica en este proyecto para Atxabiribil y que fue adjudicado a finales de julio de 2020, coincida en su trazado con la propuesta presentada por el portavoz de DBTU, es decir, por mí, al concurso de Bidegorris que se celebró en marzo de 2020, varios meses antes. Fue la única propuesta excluida de ese concurso por el concejal de urbanismo, solo porque no le gustó el tono de la propuesta, el tono en el que estaba expresada. No hay absolutamente y no se ha aportado absolutamente ninguna razón técnica para esa exclusión. Nos parece muy llamativo. Y sobre todo que luego encima coincida el trazado con lo que se nos ha presentado. Nada más. Bien, antes de seguir con el debate, quiero matizar 2 cosas. La primera, la razón porque los que estaban decidiendo, que no estaba yo, es decir, pero que había una mesa que era la que de alguna manera decidía cuáles eran los proyectos que podrían tener cabida o no. La razón por la que fue eliminada la propuesta que tú presentaste es por esta frase. En resumen, la leo literalmente. Es probable que un mono borracho con un rotulador en el culo podría haber diseñado un trazado más seguro que el actual para el Bidegorri hacia la playa de Atxabiribil. No había ninguna razón técnica para descalificar ese proyecto. Simplemente los que estaban en esa mesa decidiendo, pues pensaron que esta no era una forma razonable o educada de decir las cosas. Esa fue la razón por la que se descalificó o se eliminó ese proyecto. Y segundo punto, ya que nunca se te da acceso a los expedientes, parece ser, te voy a comentar que en esta legislatura 2019-2023 has solicitado acceso a 98 expedientes. Se te ha dado acceso a los 98 expedientes y de ellos a 49 ni has entrado. Y de hecho se han caducado, sabes que se da 10 días para acceder a los expedientes, se han caducado sin que accedas. Entonces, no es cierto y puedo acreditarlo. Pues
Pues, puedo acreditar que hay un montón de expedientes a los que no se me ha dado nunca acceso. Puedo acreditar que se me da acceso de formas absolutamente dispares, porque en varios casos se me da como se debería, es decir, acceso directo al expediente, y en otros casos, como he denunciado en el pleno de marzo, se me da por el sistema de las muñecas rusas. Se abre un nuevo expediente al cual no se me da acceso directo y dentro de ese expediente está el número de expediente al que voy a tener acceso directo. Es decir, todo para complicarlo, cuando podría ser muchísimo más sencillo. Lo que dice el alcalde no es cierto y además puedo acreditar que hay un montón de expedientes a los que sigo sin tener acceso hoy día. Y además, en el caso este de Achabiribil, ya digo, ha sido solicitado hace más de 8 meses, como consta en las entradas de registro. Pues, hombre, y solamente hemos tenido acceso los concejales de esta corporación al proyecto cuando nos lo enviaron directamente por email. Tan difícil no era. Hombre, pues si el proyecto se aprobó el año pasado, en otoño, y estamos en abril, pues si solicitaste el proyecto hace 8 meses seguramente estaría sin hacer y el expediente sin abrir, pero no lo sé. No sé las fechas. Hombre, lo que sí es cierto es que para darte estos datos, a mí me los han facilitado los técnicos del ayuntamiento por escrito y los tengo. Con lo cual, lo que hay que hacer es no pedir los 10 de acceso el lunes de comisiones, el lunes de la semana pasada, que es día de comisiones, y que desde la convocatoria absolutamente todos los concejales tenéis acceso directo a todos los puntos de las comisiones. El lunes, el día que empieza las primeras 3 comisiones, solicitas acceso a 10 puntos, a 10 expedientes que están facilitados ya desde el miércoles de la semana anterior porque ya se habían convocado las comisiones. Por ejemplo, esa. Y segundo, como se te informa, como hay un dato concreto de esta semana pasada, que pides unos expedientes que no existen, porque no existen, acceso a unos expedientes que no existen. Y cuando el funcionario te dice, explícame qué es lo que quieres, porque con estos datos no los puedo hacer. Y luego le facilitas un número de expediente al cual quieres tener acceso. O sea que la forma de pedir tampoco es la exacta ni la correcta. Entonces, pero simplemente quería hacer ese matiz para que efectivamente, y está documentado y justificado, de 98 a 49 se te han caducado después de los 10 días sin entrar. Seguimos con el debate del punto. Simplemente era por... Considero que no es el lugar indicado, pero lo que ha dicho el alcalde no es cierto. Me parece fenomenal, pero yo lo puedo demostrar y lo tengo justificado con informes de técnicos. Con lo cual, yo estoy tranquilo en ese sentido porque no he mentido. Seguimos con el debate del punto. Teresa, ¿algún comentario si quieres hacer, por favor? Sí. Creo que, yendo al punto concreto, creo que la propuesta es muy acertada, desarrolla y completa el desarrollo de una zona que está ahí sin culminar y atendiendo al criterio de la seguridad de los bidegorris, creo que no hay nada más oportuno en este caso que eso, culminar el desarrollo de la zona y completar la red de bidegorris con los criterios de seguridad que antes se han aludido. Y por otra parte, yo solo quiero hacer constar que el respeto a las instituciones tiene que venir de todos, de los ciudadanos a los que representamos, aunque ya sabemos que no siempre es así, se dirigen a nosotros algunos de formas incorrectas, incluso insultantes, pero lo que no debería de ser nunca es que la relación de los propios concejales que representamos a los ciudadanos sea incorrecta e incluso en algunos casos insultante. Que yo creo que procuremos dirigirnos con el debido respeto y formular las propuestas que se pueda hacer con firmeza y legítimamente sin emplear términos malsonantes que insulten o que ofendan a los miembros del gobierno y a los propios concejales de la institución. Teresa, Patricia, ¿algún comentario a este punto? Al Elkarrekin Podemos no nos ha quedado claro el por qué no ha venido reflejado en la memoria del presupuesto y luego vemos que en este momento pues no vemos la necesidad de semejante gasto y luego la razón o el motivo por cambiar el bidegorri de lado nos preguntamos si se basa pues, en un informe realizado por un experto o técnico en seguridad vial o
o si tiene que ver pues, por el cambio del plan que tenéis de trazado de carretera. No lo vemos. Bueno, la verdad es que cuando se hizo ese proyecto, lógicamente los técnicos municipales estuvieron hablando con el técnico que está desarrollando la 7.1, con el arquitecto que está haciendo la 7.1, y lógicamente entre las arquitectas en ese momento y el responsable de seguridad viaria, que es el ITOP, lógicamente definieron cuál era, bajo su criterio técnico, evidentemente, porque ahí el equipo de gobierno, lógicamente, lo que dijo es que hay que hacer algo por la afección, y los técnicos son los que diseñaron el proyecto. Ni yo ni el concejal de urbanismo estuvimos en el diseño. Sí estuvimos en el debate que se surgió entre el departamento técnico, las arquitectas municipales y el ITOP con el arquitecto de la unidad de ejecución, porque lógicamente era parte implicada, pero a ver, se siguieron con criterios técnicos, no ningún otro criterio. ¿Vale? Gorosme, ¿algún comentario? Bai. Berriro diot batzordean esan genuena, ez dugu ikusten bide berri hau atxabilen egiteko premiarik. Ez dugu lertzen ez ere nola planteatzen den 350 euroko aurrekontu aldaketa bat duela 2 hilabete urritik eztabaidatzen ari ginen aurrekontuak onartu zirenean. Eta aurrekontuen memorian jasotako proiektua ez denean. Batzordetan argudiatu zen segurtasunagatik zela bidegorria beste aldera aldatzea. Gomendagarria zela. Baina uste dugu beste formula batzuk azter zitezkela segurtasuna bermatzeko, bidegorri berririk egin behar izan gabe. Gainera, bidegorri eta bide honek 6 urte baino ez ditu eta bere garaian 521.000 euroko kostua izan zuen. Egin zen txosten teknikoak ondorioztatzen zuen bide eta oinezkoentzako proiektuaren gaineko jarduketa zuzena dela hirigintzari dagokionez, eta proiektuan jasotako erabilerak hiri antolaketako arauetan baimenduetakoetara egokitzen direla. Repito lo que dijimos en las comisiones. No vemos la urgencia de hacer esta nueva vía en Atxabiribil. Tampoco entendemos cómo se plantea una modificación presupuestaria de 350.000 euros redondeando, cuando hace 2 meses se aprobaron unos presupuestos que se iban discutiendo desde octubre, y ni siquiera está el proyecto recogido en la memoria de los presupuestos. En las comisiones se dijo que era por seguridad, que era recomendable cambiar el bidegorri de lado, pero creemos que se podrían estudiar otras fórmulas que garanticen la seguridad sin tener que hacer un nuevo bidegorri. Además, este bidegorri vial solo tiene 6 años, está en perfecto estado y costó 521.000 euros. El informe técnico que se realizó concluye que la actuación sobre el proyecto vial y peatonal es correcta en su aspecto urbanístico, adaptándose los usos contemplados en el proyecto a los permitidos en las normas subsidiarias. Vale. Pasamos entonces a votar este punto. Patricia. No. Joseba. Bai. Arantxa. Es. Nay. Es. Gorosme. Es. Teresa. Sí. Eder. Es. Andoni. Es. Amaya. Bai. Gelines. Bai. Nayara. Bai. Nick. Bai. Ander. Es. Nacho. Bai. Etxiber. Ez. Merlin. Bai. Mikel. Es. Vale. Eskerrik asko. Hurrengo punture joango gara. 5. punture, aprobación si procede del expediente número 8 de modificación presupuestaria mediante habilitación de crédito expediente 1242-2021. Bien. En esta modificación presupuestaria tenemos como finalidad incorporar el servicio de traducción de la Mancomunidad al hilo del punto 2 que hemos tratado en este pleno. Para ello vamos a utilizar la compensación de las liquidaciones de los ejercicios 2018 y 19 de la Mancomunidad, que en el caso de Sopela ascienden a 77.404,33 de 2018 y 22.161,93 de 2019. En este caso es una habilitación de crédito por un ingreso no previsto que nos permite pues, ampliar los créditos presupuestarios para volvernos a incorporar al servicio de traducción de la Mancomunidad. Perdón. Pues esto es lo que traemos. Gracias, Angelines. Pasamos al turno de debate. John, ¿algo que decir? Ya está todo dicho en el punto anterior Vale, sobre el servicio de traducción. ¿Teresa, algún comentario?
No, lo mismo que en el punto anterior. Recasco. Patricia. Sí, nosotros queremos analizar mejor este punto porque faltan datos. Y luego sí nos has explicado de forma verbal, pero sí que nos falta un informe más claro donde refleje realmente, bueno, la explicación sí la entendemos, un poco la que nos has dado, pero sí nos gustaría estudiarlo con tiempo. Está en el expediente, el informe está en el expediente, ¿eh? Sí, pero no lo... Vale. Vale, correcto. De acuerdo. Urusne, ¿algún comentario? Mikelek hartuko du hitza. Vale. Bai, puntu honengatik bi gauzak aipatu beharra dagoela. Lehenengoa, esatea, espedientean ez da erantzi mankomunitateko kontabilitate departamentuaren txosten ekonomikorik, ez da agertzen inon. Eta uste dugu, txosten hori nahitaezkoa da, gure iritziz, honako hauek jaso beharko duela. Adibidez, zerbitzuaren kostu osoa, udalek, mankomunitateko udalek onartutako ehunekoa, eta horren bitartez, Sopelako udalari dagokion kopurua ehunekoaren arabera. Hori alde batetik, eta bestetik, desadostasun dugu aurrekontu aldaketa proposatutako zenbatekoarekin. Horregatik guztiengatik gaia, gure proposamena izango da, mahai gainean ustea, bi gauza horiek argitzeko. Vamos a proponer dejar el punto sobre la mesa porque desde nuestro punto de vista hay dos elementos muy importantes. Uno de ellos es que no se adjunta al expediente el informe económico del Departamento de Contabilidad de la Mancomunidad en relación a las aportaciones correspondientes a cada ayuntamiento por el servicio de traducción. Es decir, debería aparecer el coste total del servicio, el porcentaje asumido por los ayuntamientos y la cantidad correspondiente al Ayuntamiento de Sopela en función de su porcentaje. Este informe pensamos que es preceptivo y no está adjuntado ni en el orden del día del Pleno, ni tampoco se adjuntó en el orden del día de las comisiones. Creemos que es una información fundamental y necesaria para que se produzca un proceso de fiscalización interna por parte del propio ayuntamiento. Y la otra cuestión por la cual vamos a solicitar que se deje encima de la mesa es que tenemos discrepancia con la cantidad propuesta en la modificación presupuestaria. Según nuestros cálculos, serían otras cantidades, pero evidentemente lo que queremos es tener los datos y esos informes encima de la mesa. Bien, perfecto. Lógicamente, como EH Bildu estáis en la Junta Plenaria de la Mancomunidad, con lo cual tenéis la copia del presupuesto íntegro de la Mancomunidad. Y ahí viene desglosado el costo del Departamento de Euskera, de la traducción para todos los ayuntamientos y todo partida por partida. Eso para empezar. Segundo, en el expediente de la modificación presupuestaria, evidentemente, no está el informe jurídico de la Mancomunidad. Está en el expediente propio, no en el de la modificación presupuestaria. Pero bueno, no pasa nada. Sí que quería aclarar una cosa. Es decir, en el expediente, si leemos también el punto que se ha votado anteriormente de la vinculación del servicio, hay dos escritos de la propia Secretaría de este ayuntamiento. Uno de ellos envía a la Mancomunidad solicitando precisamente conocer el coste del mismo al objeto de determinar la aportación que debería correr a cargo del ayuntamiento en el periodo comprendido entre la efectividad de la adhesión hasta el final del ejercicio 2021. Eso lo dice la secretaria. Y también hay otro informe jurídico donde se plantea que además del informe jurídico, la documentación propia de la fiscalización previa a cargo de la intervención municipal. Y entendemos que esa información es algo que debemos analizar en el propio ayuntamiento, independientemente de que la mancomunidad tenga una forma de funcionamiento o el pleno tenga una información al respecto. O sea, estamos hablando de una modificación presupuestaria que afecta al presupuesto municipal de este ayuntamiento. Esa es la argumentación. Correcto.
Vale, entonces pasaremos a votar el hecho de dejar encima de la mesa este punto, dejarlo encima de la mesa para tratarlo en otro pleno posterior. Vale, hoy ya nos surgía una duda con respecto al dejarlo encima de la mesa. Lógicamente este punto va vinculado al punto número 2, pero si este punto no hubiera salido, lógicamente el punto 2 también hubiera caído, pero al dejarlo encima de la mesa, el punto 2 sigue como estaba, y cuando este punto se traiga al pleno siguiente, lógicamente, en función de lo que pase en el siguiente pleno, decaerá el punto 2 de este pleno o no, ¿vale? Simplemente esa duda que nos ha surgido, por eso era esta consulta. Vale, entonces lo que vamos a votar ahora es el dejar encima de la mesa este punto. ¿De acuerdo? Patricia. Sí. Joseba. Abstenció. Arantxa. Bai. Unai. Bai. Urusne. Bai. Teresa. Abstención. Eder. Bai. Andoni. Bai. Maya. Abstentzioa. Inés. Abstención. Nayara. Abstentzioa. Nik abstentzioa. Ander. Bai. Nacho. Abstentzioa. Etxiber. Bai. Merilin. Abstentzioa. Mikel. Bai. Ederto, orduen bai ganean iristen da, eta lehen azaldu duten moduen bigarren puntuek urrengo plenoan vinculata egongo da, ia zer urteetan dagoen gane. Ederto, eskerrik asko. Pasamos al punto número 6, reconocimiento de obligaciones de facturas, expediente 110-2021. Bien, traemos una serie de facturas en este pleno por importe de 150.234,19 euros que corresponden a 3 proveedores, fundamentalmente del suministro de luz, Iberdrola, tema de telefonía, Euskaltel, y el tema de música escola, en este caso el proveedor sería Soñeder. En el caso de Soñeder, las facturas obedecen al primer trimestre, enero, febrero y marzo. Aquí decir que, como ya hemos comentado en las comisiones de Hacienda de estos 2 últimos meses, y así lo establecen los informes tanto de Secretaría como de Intervención, es urgente licitar los servicios de suministros de luz, de telefonía, que hasta la fecha nunca se habían hecho en este ayuntamiento y pues tenemos que hacerlo. Sí tengo que comentar que, como sugiere la interventora en sus informes, una de las opciones que serían más rápidas y eficaces sería la posibilidad de adherirse al Servicio Central de Contratación de la Diputación de Vizcaya. Pues bueno, es algo que lo tenemos que tratar entre todos. Esta urgencia de realizar estas 2 licitaciones, estos pliegos. Y en el tema de la música escola, pues como os han ido informando, os informarán puntualmente cómo está el tema. Se está trabajando ya en los pliegos con el objetivo de la puesta en marcha en el próximo curso académico, pues la música escola en condiciones, ya que el contrato finalizó el 14 de septiembre de 2020, por lo tanto estamos en una situación, vamos a decir, irregular hasta que no nos pongamos al día. Esto es lo que tenemos que decir en este mes, en este pleno, respecto al reconocimiento de obligaciones. Pasamos entonces a votar este punto. Perdón, ¿algún comentario que queráis hacer, Jon? Bai, mil esker. Bueno, DBTU tiene cosas que decir
respecto a la música escola, respecto a la contratación con Euskaltel, pero sobre todo lo que nos parece más importante es, además especialmente por su cuantía, y en lo que nos vamos a centrar ahora, es sobre los pagos, las facturas de Iberdrola. Y paso a recordar un poco antecedentes de esta cuestión. El pasado mes de marzo también se trajeron a reconocimiento de obligaciones facturas de energía eléctrica del ayuntamiento por la no existencia de un contrato. En todo este mes no hemos sabido, yo por lo menos no me ha llegado el menor esfuerzo, el menor paso por parte del equipo de gobierno para reconducir la falta de contratación eléctrica municipal. Tampoco se nos ha comunicado ningún paso en la dirección de asegurar que dicha contratación de energía eléctrica sea conforme a la moción relativa al fomento de las energías renovables en Sopela, que fue aprobada en el Pleno de 31 de octubre de 2019. Desde entonces han transcurrido ya 18 meses, año y medio. Aquella moción tenía el siguiente contenido. 1. Implantación de sistemas de energías renovables eléctricas y geotérmicas en todos los edificios de propiedad municipal. 2. En un plazo de 6 meses, es decir, se cumplía en abril de 2020, llevamos ya un año de retraso, se redactarán los pliegos y se licitará la contratación del suministro de energía eléctrica, tanto de los edificios municipales como de la iluminación pública. Dicha licitación se realizará en lotes y se retirarán de los pliegos todas aquellas exigencias y requisitos previos no justificados diseñados para discriminar a las pequeñas y medianas empresas. Y 3. Crear una comisión que en el plazo de 6 meses, insisto, esto era para abril de 2020, llevamos ya un año de retraso, esa comisión para analizar las posibles medidas en política fiscal y ayudas financieras que desde el ayuntamiento se puedan implantar para el fomento de las energías renovables en el municipio. Es decir, que todo esto no es algo sobrevenido. Todo esto ya se trató y se aprobó poner en marcha una serie de iniciativas, no de manera obligatoria, pero sí por una mayoría absoluta de la corporación, hace año y medio. Eskerrik asko. ¿Algún comentario? Sí. Parece dar a entender, se parece dar a entender que es que el ayuntamiento no tiene contrato ni con Euskaltel ni con Iberdrola, y eso no es cierto. El ayuntamiento tiene contratados los servicios. Otra cosa es que en su momento, en los tiempos inmemoriales, en su momento lo que pasaba es que cada uno en su casa no había otra opción que contratar con la distribuidora que te correspondía. Tú contratabas con quien te tocaba y punto. Esta es una situación que lo mismo le ha pasado a los particulares que al ayuntamiento. Ya se ha venido pasando, yo llevo 3 legislaturas y por todas las legislaturas ha pasado y nadie se ha dado cuenta o ningún interventor ha hecho constar esta situación. Ahora lo que la recomendación es que se saquen a licitación para la oferta más ventajosa, la que más eficiente resulte, la más ecológica o lo que sea. Esto es lo que se sustenta, no si no tenemos o no contrato, que claro que lo tenemos. Y teniendo contrato como tenemos, como no hay posibilidad de evadir la obligación legal que tenemos de pagar los servicios que se nos prestan y se han prestado. Entonces, sí, yo estoy deseando que esto se solucione pero de momento no nos queda otra que pagar los servicios, y esto es el punto que está para votación y es lo que estamos debatiendo. Gracias, Teresa. Patricia, ¿algún comentario? Si tenemos este ejercicio, debiéramos contratar energía eléctrica municipal con garantía de origen 100% renovable. Y habría que pensar en diseñar e implantar acciones de eficiencia energética en las instalaciones municipales. Bueno, ya comentó también pues, Jon Gerediaga la famosa moción. Diseñar y ejecutar todas las nuevas construcciones y obras municipales nuevas con criterios de consumo de energía casi nulo. O sea, es un ejercicio que tenemos que hacer y es el momento. Bueno. ¿Algún comentario? Bai, guk ere gogarazi nahi genuen hori aurretik aipatu duten mozioa kontuan hartzea, eta uste dugu orain aukera ona dela mozio horretan jartzen zuena martxan jartzeko, eta hori beste taldeekin ados gaudela. Decía que sí, que nosotros también queríamos mencionar
la moción que ha explicado tanto Lidia como Patricia y decir que creemos que es una buena oportunidad para poner en marcha lo que recogía esa moción y apostar por las energías 100% renovables. De acuerdo. Vale, pues entonces... Marcato, un apunte, si se me permite, un apunte quería hacer a la intervención de la concejal de PSE. Sí, por alusiones. Sí. Me voy a limitar simplemente a leer el párrafo del informe jurídico que se ha hecho sobre el tema de las facturas de Iberdrola, que dice en su punto segundo, informe del órgano gestor en el que se indica que no existe contrato. Me he limitado a decir literalmente lo que dice el informe jurídico que consta en el expediente. Y en cualquier caso, independientemente de que esto fuera una situación habitual en todos los ayuntamientos desde antiguo, esto fue puesto encima de la mesa, fue detectado y se pidió que se corrigiera, repito, hace año y medio. Nada más. Dice el informe que dicho contrato nunca fue sometido a licitación, no que no haya contrato. Creo que es distinto. He leído literalmente lo que pone en el informe. No lo voy a someter a interpretación. Aquí dice, informe del órgano gestor en el que se indica que no existe contrato. Contrato administrativo. Claro, es que un contrato administrativo autorizado con ejemplo la ley de contratos. Sí, es eso. Eso, claro que no existe. Un contrato administrativo sujeto a la ley de contratos. Eso es lo que no existe. Por eso dice que dicho contrato nunca ha sido sometido a licitación. Pero bueno, vale. Pasamos entonces a votar este punto. Patricia. Abstención. Joseba. Bye. Arantxa. Abstención. Unai. Abstentiva. Gurusne. Abstentiva. Teresa. Sí. Eder. Abstentiva. Andoni. Es. Amaya. Bye. Angelines. Bye. Nayara. Bye. Nick. Bye. Ander. Abstentiva. Nacho. Bye. Echiber. Abstentzioa. Marilyn. Bye. Mikel. Abstentzioa. Asko. Hurrengo puntu egingo gara, argibide sustapen eta kontrola talara. Zazpigarren puntu da, séptimo punto, mociones de urgencia si las hubiera. ¿Alguien propone alguna moción de urgencia? Vale, pasamos al punto número 8, que son las daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. Punto A, dar cuenta del expediente número 5 de modificación presupuestaria de habilitación de crédito, expediente 964-2021. Punto B, dar cuenta del expediente número 6 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional, expediente 1091/2021. Punto C, dar cuenta del informe de sostenibilidad financiera del primer trimestre del 2021 en relación con la utilización del remanente de tesorería para gastos generales, expediente 1223/2021. Punto D, dar cuenta del estado de ejecución del primer trimestre del 2021, expediente 1224/2021. Punto E, dar cuenta de resoluciones dictadas por alcaldía contra reparos, expedientes 568/2021. Vale. Pasado ese punto número 8, entramos en el punto número 9, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Hay una moción no resolutiva presentada por los tres grupos políticos de la oposición EH Bildu, Elkarrekin Podemos y DBTU, por la que hacen suyo el escrito de los representantes sindicales de los trabajadores de las instalaciones deportivas de Sopela, Serviocio SL, expediente 1302/2021. Entiendo que, bueno, no sé quién de los tres cogerá la palabra, pero bueno, yo en principio creo que Gurusne eres la que más representación tiene, salvo que tú delegues en alguien, tienes la palabra, defiende la moción y luego lo debatimos. Bai, Ander ekartuko du hitza, bai. Alberto. Vale, si me permitís voy a pasar a leer la moción directamente. Vale. Y luego ya argumentaré por qué la apoyamos. Moción de los grupos políticos EH Bildu Sopela, Elkarrekin Podemos Sopela y Denok Batera Sopela, por la que hacen suyo el escrito de los representantes sindicales de los trabajadores
de las instalaciones deportivas de Sopela. Reactivar servicios, cursillos y actividades dirigidas. Los trabajadores y trabajadoras de Serviocio que prestan servicios en las instalaciones municipales de Sopela, queremos haceros llegar nuestra preocupación respecto a la grave situación en la que nos encontramos. Desde la completa paralización 14 de marzo de 2020 del servicio municipal en el Polideportivo de Sopela debido a la pandemia, las actividades dirigidas de sala, de agua, adultos y cursillos de niños no han vuelto a reactivarse. Si bien el servicio de piscina de uso libre, sauna, gimnasio de uso libre y pádel se han adaptado a la normativa COVID y se están realizando. No se ha hecho lo mismo con el resto de actividades dirigidas y cursillos, dejando sin trabajo a gran parte del personal y dejando sin servicio a más de 600 usuarias y usuarios de actividades dirigidas y a más de 1.400 niños y niñas. Se han dejado de impartir más de 150 actividades y 90 cursillos, sabiendo que en otros centros que gestiona Serviocio se están impartiendo, así como en el resto de municipios vecinos. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras nos encontramos en una dinámica de ERTE completo un mes y al siguiente en ERTE parcial, en el mejor de los casos, habiendo trabajadores y trabajadoras que no se han podido incorporar en todo este periodo, con lo que ello supone, cobros del 70% del salario, cobrando con retraso la prestación y siempre pendientes de la prórroga o no de la concesión de los ERTEs por parte del Gobierno. Además, no vemos voluntad por parte de la empresa ni por parte del equipo de gobierno de Sopela en reactivar el servicio, generando más precariedad. Cuando los usuarios nos preguntan, no sabemos qué contestarles porque no hay ninguna previsión por parte de la empresa ni del ayuntamiento al respecto. Ni siquiera se ha presentado un informe o estudio para comprobar la viabilidad del servicio. Pasan los meses y muchos usuarios se dan de baja y se marchan a otros centros en los que sí se están impartiendo los cursillos y las actividades dirigidas. La inercia del servicio, si no se ha perdido, ya se va a perder, con lo que conlleva en cuanto a la recuperación de abonados. Según datos proporcionados por Iguan, desde la reapertura de las instalaciones en junio de 2020, se ha producido una bajada del número de abonados del 19,39%, de 4.875 ese mes a 3.930 en abril de 2021. Por comparar datos, la bajada de abonados ocasionada por el cierre de las instalaciones y el confinamiento fue tan solo del 5%, pasando de 5.136 en marzo de 2020 a los ya mencionados 4.875 de la reapertura en junio. Por lo tanto, se puede concluir que lo que más impacto está suponiendo para el servicio público de las instalaciones deportivas de Sopela es la no realización de actividades, no el COVID en sí mismo. Por eso apostamos porque el arranque del servicio sea inmediato, ajustar las actividades a la normativa COVID para que se pueda realizar con seguridad. Merece la pena dar respuesta a los usuarios y generar trabajo para evitar precariedad que generan los ERTEs en la medida de lo posible. Por todo ello, el Pleno de Sopela acuerda que el Ayuntamiento de Sopela solicite por escrito a Serviocio, Biguan, la inmediata reactivación de los cursillos y actividades dirigidas a las instalaciones deportivas de Sopela, adaptándolos a los protocolos COVID. Vale, esta sería la moción de los representantes de los trabajadores de las instalaciones deportivas de Sopela y a continuación voy a pasar a argumentar por qué H. Bildu apoya dicha moción. Desde H. Bildu apoyamos dicha moción dado que no vemos compatible que estas actividades hayan sido suspendidas desde hace más, dado que no vemos comprensible que estas actividades hayan sido suspendidas desde hace más de un año. En otros municipios con mayor población como Bilbo, Baracaldo o Basauri se van reactivando cursillos y actividades dirigidas en medida de lo posible y cumpliendo la normativa COVID. Podríamos decir un listado mayor de pueblos de los alrededores que han ido recuperando actividades y servicios. Pero no es necesario, dado que está más que claro que la reactivación de dichos servicios no es un tema de organización, sino un simple tema económico por el cual la empresa argumenta que no le es rentable en esta época de pandemia. Empresa Biguan, que muestra en sus redes sociales cómo ha recuperado las actividades dirigidas en centros que ella gestiona. Sin embargo, Sopela es una excepción. Por otra parte, en base a lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto Ley 30/2020 del 29 de septiembre, los ERTEs seguirán siendo aplicables hasta el 31 de mayo del 2021.
Teniendo en cuenta que en la actualidad la mayoría de los trabajadores del polideportivo de Sopela están en ERTE, nos surge la duda de hasta cuándo la empresa va a mantener esta situación o hasta cuándo el equipo de gobierno va a permitir a esta empresa que se mantenga en esta postura sin tomar las medidas oportunas. Para finalizar, recordar que esta empresa sigue gestionando dichas instalaciones debido a una prórroga del estado de alarma, dado que su contrato finalizó en abril de 2020. Esta prórroga termina en julio de 2021. Es decir, el equipo de gobierno ha tenido un año extra para diseñar y aprobar la futura licitación de la gestión de las instalaciones deportivas. En la actualidad, dicha licitación no solo no ha sido llevada a pleno, sino que además ni siquiera se ha consensuado o negociado con algún grupo de la oposición, porque recordemos que PNV y PSE gobiernan en Sopela en minoría y necesitan el apoyo o abstención de algún grupo de la oposición para poder llevarla adelante. Y aquí terminaríamos nuestra intervención. ¿Yo algún comentario? No, estamos de acuerdo con lo que ha sido expuesto ya por EH Bildu. Teresa, ¿algún comentario? Sí. Desde el PSE compartimos desde luego la preocupación de los trabajadores y su situación laboral, que no es buena desde luego ni para ellos ni para otros muchos sectores. Por otra parte, decir que excede con mucho las competencias municipales decidir que se abran o no se abran actividades, ya sean comerciales o de ocio o deportivas. Igual que excede nuestras competencias determinar si cierra la hostelería, abre la hostelería, si se consume dentro o se consume fuera. No creo que nosotros debamos instar a la empresa, no podemos hacerlo, a que incumpla la normativa. La normativa, ellos conocen perfectamente la normativa y saben los servicios que pueden abrir o no en función del diseño del propio polideportivo, en función de las instalaciones que se tienen o en función de todas las circunstancias previstas y siempre de acuerdo a la ley. Por otra parte, decir que concretamente el ayuntamiento que más conozco es el de Guecho y esta misma mañana se me ha comunicado que el ayuntamiento de Guecho-Quirola no da ningún cursillo de nada y que será a partir de octubre cuando, en función de la evolución de la pandemia, se decidirá si se abrirá o no abrirá, porque ellos no pueden determinar si habrá o no permiso y cómo estará la evolución. Desde luego, la evolución de la pandemia es penosa. Sopela ha entrado en línea roja, no sé si habemos salido ya. Y por dar un detalle, Guipúzcoa sobrepasa con mucho a toda la Unión Europea en número de contagios. No creo que en estas condiciones podamos instar a una empresa a que ponga en riesgo la salud de las personas, no solo de los usuarios, sino del resto de los ciudadanos. Y ahí deberíamos de instarles a que, por supuesto, y creo que lo harán, que abrirán cuando las condiciones lo permitan. No creo que ellos estaremos vigilantes para que así sea. Desde luego, desde mi partido, desde luego que así lo haremos. Vigilaremos que se cumpla la legalidad en lo sanitario, en lo normativo y que se abra cuando se pueda. Y con respecto a los pliegos y otras cuestiones que se suscitan aquí, parece que a todo el mundo se le ha olvidado que tuvimos 3 meses de confinamiento, que ninguna administración avanzaba en ningún sentido, ha estado paralizado, luego llegaron las vacaciones, los trabajadores han necesitado sus vacaciones y el departamento de contratación está sobresaturado, además de la complejidad de los pliegos que conlleva que tengan que redactarse a través de una empresa porque son muy, muy complicados, porque es un servicio complicado de gestionar. Gracias. Teresa, sí. Yo tengo una duda, como has comentado, que no es legal y yo leo aquí, ¿qué tipo de actividad deportiva está permitida en las instalaciones deportivas? Y esto viene de Euskal Jaurlaritza y el Gobierno vasco. Es un documento oficial y dice, la práctica deportiva podrá realizarse de forma individual o colectiva como máximo en grupos de 6 personas, respetando los protocolos propios de la instalación en municipios con una... A ver, de 400, bueno, sí, Sopelana entra de entre 400 y 100.000 habitantes
en los municipios igual o superiores a sus habitantes, la práctica de toda actividad deportiva en espacios interiores, salvo la que afecta a entrenamientos y competiciones, y federados no deberá superar ocupaciones de 4 personas. Así que decir, no es que se esté incumpliendo en una ilegalidad, porque realmente aquí no refleja eso, pero bueno, que luego la justificación... Y yo creo que Eder quería comentar algo, si le puedo dar la palabra. Sí, es que ricasco, Patri. Bueno, sí, reiterando un poco lo que decía Patricia, yo creo que la moción deja bien claro, Teresa, que no estamos hablando de incumplir la normativa, precisamente se deja bien claro que se lleven a cabo las actividades cumpliendo la normativa. Se ha pedido un informe analizando qué opciones había para llevar a cabo esas actividades y seguimos esperándolo. O sea, Big One no ha realizado ese informe, por lo menos nosotros no lo hemos visto. Y relacionado con esto, la sala de fitness está operativa. Entonces, quiero decir que esto no es una cuestión, yo creo que no tanto económica, sino de salud, sino económica. A Big One dice que no le resulta rentable llevar a cabo esas actividades. Bueno, en tanto en cuanto no hay un informe oficial avalado por los técnicos del ayuntamiento, pues yo lo siento, los antecedentes de la empresa no me llevan por lo menos a no creérmelo, hasta que no vea lo contrario. Y relacionado con el tema de las actividades hay dos cuestiones. Hay una falta de interés por parte de la empresa de llevar a cabo estas actividades, evidente, porque en su momento, si hubieran querido llevar a cabo esas actividades, aunque les hubiera supuesto una pérdida, podrían haber incluido esas pérdidas en el informe de reequilibrio económico y haber pedido, en base a esas pérdidas, un aumento mayor en la prórroga. Entonces podríamos haber ido a una prórroga mayor si hubieran tenido interés en realmente su plantilla, porque la prórroga que se estableció no es el máximo. Ahí había margen y si hubieran querido, yo creo que se podría haber incluido. También, antes hablaba Teresa también de la ley. Hay la ley que se aplica al contrato actualmente en vigor, que aunque está en prórroga y por lo tanto se aplica, es la ley de contratos con las administraciones públicas desde del año 2000. Esta ley, en su artículo 163, en el punto 1, dice: la Administración podrá modificar, por razones de interés público, las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios. En base a ese artículo, y en base, creo que a lo que demuestra la moción con los datos proporcionados por la propia Big One, se podría modificar el contrato y establecer que esas actividades hay que darlas, y en caso de que dé pérdidas, como dice la empresa, que lo notifique, y ahí se podría llegar a un acuerdo. Pero lo que no puede ser es que la actividad no se dé sin avalar con datos económicos que da pérdidas. Y aunque diera pérdidas, habría que analizar si por el bien del interés público hay que dar ese servicio, porque yo creo que queda acreditado que la mayor pérdida de abonados se está produciendo no tanto por el confinamiento, sino porque esas actividades no se están realizando. Es que ricasco. Bien. Burusme, ¿algún comentario? No. Vale. Yo, si me permitís, me gustaría el turno de réplica. No sé si es posible. Primero déjame que defienda yo la moción. Ah, vale, sí, perdona. Sí. ¿Te parece bien? Sí. Vale. A ver, vamos a ver. El otro día, en la reunión que tuvimos aquí el martes con los portavoces y con los técnicos del ayuntamiento, y con respecto al tema de lo que nos pedisteis en un escrito, yo hice una reflexión a petición de Jon Gerediaga, contesté de alguna manera un poquito a esta enmienda. Evidentemente, nosotros no estamos a favor de esta moción y os paso a argumentar que efectivamente hay que ver, de entrada hay una frase en la que no estamos de acuerdo y creemos que no se ajusta a la verdad. No voy a decir que mienten, pero no se ajusta a la verdad. Y es que dice que sabiendo que en otros centros que gestiona Serviocio SL se están impartiendo, así como en el resto de municipios vecinos. Eso no se ajusta a la verdad. Vamos a dejarlo ahí. Y digo por qué. Concretamente, Serviocio Big One, en algunos de los centros que está gestionando, en el inicio de la pandemia empezó a dar cursillos. Pero el ERTE que hicieron es un ERTE sanitario, con lo cual automáticamente dejaron de dar todos los cursillos y lo único que dan, cuando lo ha permitido las normas
en este caso lanzadas por el LABI, son la piscina, el fitness y el gimnasio, cuidando los aforos, viendo cómo se masifica o no y gestionando bien los vestuarios, y las actividades en la calle, que es, por ejemplo, el pádel. En ningún otro punto gestionado, en ninguna otra instalación gestionada por Serviocio, se están dando cursillos. En los pueblos vecinos que nos afectan, tampoco acaba de comentarlo Teresa, la concejal del Partido Socialista, dice que efectivamente en Guecho en octubre se plantean iniciar, si todo va bien, los cursillos. Sí están dando actividades en el exterior y actividades, por ejemplo, libre en la piscina, libre en el gimnasio, cuidando los aforos y manteniendo vigilantes los vestuarios para que no haya para cumplir con las normas. Concretamente, lo que hay que tener en cuenta, porque en Urduliz sí dan una actividad de cursos muy reducida, igual que en Leioa y igual que en Munguía, que son instalaciones con las que yo me he puesto en contacto, entre otras, para que me digan efectivamente si, qué actividades están dando, si es que efectivamente están dando actividades. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hay que tener en cuenta es la característica de cada instalación. Cada instalación es distinta. Entonces, en una puedes dar piscina, Urduliz no tiene, o sea, hay cosas que no se pueden dar y otras que sí se pueden dar. Hay que tener en cuenta, en función de cómo tienes tu instalación, qué aforos puedes cumplir y si puedes dar cursos, porque las otras actividades libres no te están gestionando, creando problemas, pues dar las actividades de cursos. Pero en este caso concreto, en Sopela no se pueden dar. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso y con respecto a lo que has comentado, Ander, otra de las cosas con las que no estamos de acuerdo es la falta de voluntad por el equipo de gobierno. Nosotros hemos estado reunidos, pues me parece que Nayara y yo pues hemos estado unas 3 o 4 veces ya con los representantes sindicales. Yo he estado reunido con la empresa, estamos intentando liderar unos pliegos que ya los hemos terminado y que os los vamos a pasar a lo largo de esta semana, como me comprometí el jueves, tanto los informes y como os he dicho esta mañana, el informe de la empresa que hizo el pliego y los informes de los técnicos municipales los tenéis ya subidos al expediente. Y lo que os dije el martes, el pliego que el equipo de gobierno ha redactado está terminado y a mí me gustaría llevarlo al pleno de mayo consensuado previamente con todos vosotros o con los que quieran participar. Yo os dije, lo tengo encima de la mesa, os lo trasladaremos porque os lo vamos a trasladar. Espero que ya mañana os lo podamos trasladar para que lo podáis analizar. Es algo que ya se ha venido hablando y, bueno, que no es nuevo. Entonces, ese pliego tenemos la intención desde el equipo de gobierno de llevarlo al pleno, a las comisiones de mayo y al pleno de mayo con el resultado que tenga que salir. Ahí, evidentemente, como bien recordaba el martes Eder, los números dan y, bueno, pues oye, pues habrá que atenerse a lo que el pleno decida en ese mes de mayo. Mientras tanto, insisto, mi puerta sigue abierta, dispuesto a enseñaros los pliegos, a debatirlos y a asumir aquellas cuestiones que queráis introducir en esos pliegos, que queráis modificar, todo en base y por una única razón que es la más importante y la que no tenemos que olvidarnos nadie. Es decir, el día 31 de julio se acaba la prórroga del contrato, efectivamente es una prórroga que la ley permite que sea de hasta el 15% de los últimos 10 años y en este caso concreto se aplicó el 11,8% y la fecha de terminación sería el 31 de julio. El 11,08, perdón. Entonces, la única duda que me queda, y evidentemente lo consultaré mañana ya con los técnicos municipales, si habría alguna posibilidad de aplicar ese 3,92 para llegar al 15 y prorrogar un mes más y dar más tiempo, pues eso lo veremos mañana y os lo trasladaré en cuanto tenga una respuesta por parte de los técnicos municipales, que evidentemente de eso saben bastante más que yo. Nuestro voto a esta moción es que no, va a ser que no, argumentada en lo que os acabo de decir. Si todo sale bien y en septiembre tenemos instalaciones y tenemos un nuevo adjudicatario, ese nuevo adjudicatario, si la pandemia lo permite, no os preocupéis, que yo estoy convencido que el primer interesado en dar los cursos será él y el hacer atractivas las instalaciones deportivas de Sopela será el nuevo adjudicatario.
Esperemos que todo salga bien y me reitero en lo dicho. Podemos debatir y consensuar el pliego de alguna manera pensando en que los trabajadores no se queden en casa a partir de este verano. Bien, dicho esto, pasamos a... Perdona, Ander, que querías hacer una réplica. Sí, dime. Sí, nada, simplemente decir dos puntos, ¿no? Primero, sobre la restauración de las actividades y cursillos. B1 simplemente entras en sus redes sociales y hace 7 horas ha publicado cómo da un curso en interior en otras instalaciones municipales que no son las de Sopela. Por otra parte, no voy a entrar a debatir sobre qué pueblo ha echado a andar sus cursillos o actividades dirigidas, pero de todos he sabido que hay pueblos que lo realizan, entonces imposible no es. Y luego, en cuanto a los pliegos, tal y como ha remarcado, el 31 de julio termina la adjudicación de Serviocio B1 y en mayo está la intención del equipo de gobierno de llevar estos pliegos a pleno. Nos parece que es un poco tarde para empezar el debate sobre estos pliegos por la magnitud de los pliegos. Los pliegos, según lo que parece ser, son un 15 más 5, ¿no? 15 años más 5 de prórroga. Y no solo es la adjudicación de la gestión de las instalaciones deportivas en Sopela, sino que también proyecta cómo van a ser estas instalaciones deportivas en Sopela, la infraestructura de sus edificios de aquí a 20 años. Entonces, no sé, creemos que tenía que haber tenido un debate con más tiempo y más profundo, porque ahora, con este corto periodo de tiempo que queda, va a ser difícil reconducir una negociación o un acuerdo de algún tipo, modificando tanto los pliegos, ¿no? Hombre, yo lo que sí te puedo decir es que H. Bildu es conocedor de la intención del equipo de gobierno y las inversiones que quería hacer y lo que quería hacer, qué quería hacer en Urco, qué quiere hacer. Es más, de hecho, en la negociación de los presupuestos del año 2020, una pregunta del portavoz fue: ¿y en Urco cómo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Pensando en la conservación del humedal de Urco, y efectivamente ahí se os volvió, yo expliqué perfectamente cuál era la intención del equipo de gobierno, qué inversiones quería hacer, dónde las quería hacer y cómo las quería hacer. Estamos hablando de la negociación presupuestaria del año 2020. A lo largo del año 2020 yo sé que hemos seguido hablando de ese tema, no con demasiada profundidad, porque efectivamente el año 2020, pues para algunos no ha sido complicado, pero desde luego para el equipo de gobierno ha sido muy complicado y para mí personalmente mucho más. Y lo que sí es cierto es que esta primavera, pues no sé si fue en febrero o marzo, ahora mismo tengo dudas de la fecha, pero tuvimos una presentación ya prácticamente con el borrador del pliego, a falta del administrativo, ya muy adelantado, que es más, León Gerediaga hizo un comentario diciendo que por fin el alcalde nos cuenta qué es lo que quiere hacer en las instalaciones deportivas. Bueno, yo creo que lo he contado bastante antes, pero bueno, por lo menos eso fue, o sea que realmente el conocimiento no es que os vayáis a enterar el lunes o mañana viernes de los nuevos pliegos, sino que el conocimiento de los mismos los tenéis desde hace ya mucho tiempo y concretamente H. Bildu desde la negociación de los presupuestos del 2020. Sí, en eso te voy a dar la razón, de que hay conocimiento de las intenciones del equipo de gobierno, pero de la misma forma que hay conocimiento de las intenciones del equipo de gobierno, hay conocimiento por parte del equipo de gobierno de las diferencias en los planteamientos entre ambos grupos políticos ante esta situación. Sí, totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo, pero es que, a ver, nosotros hemos seguido trabajando en esto, pero es que no nos habéis presentado ninguna alternativa. Nosotros hemos seguido trabajando porque nadie nos ha dicho: no hagas esto porque no va a salir y porque no estoy de acuerdo y porque quiero esto. A mí ni a nadie de mi equipo de gobierno, perdón, del equipo de gobierno, que no es mío, perdón, ni a mí ni a nadie del equipo de gobierno, alguna persona concejal de este ayuntamiento ha dicho: yo quiero que se meta en el pliego esto. Nadie. Entonces, ¿es tarde? Pues quizás sí, quizás es tarde, pero tenemos que pensar que en este momento lo que tenemos que hacer es decir: ¿qué queremos? Tenemos a 50 trabajadores pues que están en una situación un tanto crítica, y ya no por la pandemia, que también, sino porque en este momento la falta de pliegos pues es un tema pues, importante para su continuidad laboral, nada más. Y en este momento, y desde el equipo de gobierno,
piensa, Ander, o pensar todos, perdón, que el hecho de hacer un pliego a 15 años más 5 es por la inversión que hay que hacer, que esa inversión habría que amortizarla en los 15 años, que es una inversión importante, porque siempre hemos dicho, hay 2 pistas de pádel, se quedan escasas, se quedan cortas, no llegan, necesitarían más pistas de pádel. Bueno, nosotros proponemos hacer 3 en Urco y sacar todo el deporte de Cali a Urco. El gimnasio está saturado, están todos afinados. Proponemos que ese gimnasio se haga donde están ahora mismo las pistas de pádel, se haga un edificio más amplio, más grande, para tener un gimnasio con mayor espacio y que pueda crecer. Y en la zona donde está el gimnasio en este momento, el nuevo adjudicatario hará las salas de fitness para las actividades de sala y demás. No nos olvidemos que de esa inversión que yo explicaba el martes, de aproximadamente los 2.650.000 euros, 1 millón largo va en las obras de actualización que hay que hacer en el propio edificio. Me refiero a vestuarios, me refiero a la climatizadora que no va, que es la segunda que pone, porque la primera la empresa cambió en garantía. Entonces, la inversión en obra nueva, por decirlo de alguna manera, sería del orden de 1.600.000 euros. Entonces, pero bueno, no hay problema. Hagamos aquello que consideréis, hacer propuestas, decir, oye, necesitamos esto, ¿vale? Bien, vamos a hacerlo. Pues, ¿qué quitamos? Quitamos esto, ponemos esto. Pero es que nadie ha hecho una propuesta más que la que nosotros hemos estado trabajando desde noviembre del año 2019, que es cuando se adjudicó a Iconsult la elaboración de los proyectos. Vale. Arca, ¿te puedo hacer un apunte? Si es breve, sí, por favor. Muy breve. Se nos está hablando de hacer propuestas. Pues bien, solamente quería apuntar que para hacer propuestas, lo primero de todo es que se nos tiene que facilitar información. Se nos ha dicho repetidas veces que se nos iba a dar esa información. Repetidas veces a lo largo de las últimas semanas. Pues esa información no nos llega. No nos ha llegado el detalle y el desglose de las inversiones necesarias. No nos han llegado los pliegos de ningún tipo, más que unas fotocopias en una reunión. Entonces, se dice continuamente que se nos va a facilitar la información, pero no se nos facilita. Y se nos dice que no presentamos propuestas. ¿Cómo vamos a presentar propuestas si no se nos comunica qué es lo que se está diseñando, planeando y desarrollando? Nada más. Pasamos a votar este punto entonces. Patricia. Sí. Joseba. Es. Arantxa. Ay. Unai. Ay. Urusne. Ay. Teresa. No. Eder. Bye. Andoni. Bye. Amaya. Es. Angelines. Es. Nayara. Es. Nick es. Ander. Bye. Nacho. Es. Echiver. Bye. Marilyn. Marilyn. Es. Miquel. Ay. Alberto, eskerrik asko. Entonces, pasamos, una vez debatida la moción, pasamos a ruegos y preguntas. Si hay algún ruego, alguna pregunta, simplemente me permitís comunicar simplemente a Andoni Gerediaga, que hizo una mención a un vecino de Sopela, un tal David, que hizo una petición a cuenta de la música, una reclamación a cuenta de la música, David Fernández, decirle que evidentemente sí se le contestó por correo electrónico y es más, pidió cita conmigo el miércoles hace 15 días y no vino. Simplemente para que lo sepas, ¿vale? Vale, Milesker. Vale. ¿Algún ruego, alguna pregunta que queráis hacer? Yo tengo un ruego relacionado un poco con, ya que del tema de las actividades se ha ido al tema del pliego, respecto al tema de las propuestas, y bueno, hablo en nombre de mi grupo, pero bueno, yo creo que bueno, la propuesta se presentó el 6 de abril por todos los grupos de la oposición, por EH Bildu, de Naguatera y Elkarrekin Podemos, y la propuesta era muy sencilla. Pues era un ruego, en teoría. Que se hiciera una memoria justificativa, porque no veíamos que en el paso previo, en la redacción del pliego,
que es asumir que la gestión indirecta es más eficiente, no se haya hecho esa memoria justificativa y lo que se pedía era hacer una memoria justificativa. Lo que se presentó el otro día en la reunión era una memoria justificativa de una de las 4 opciones que da la gestión directa dentro de la administración pública. Entonces, creo que antes de afirmar que no hacemos propuestas o que se deja entrever que si no se aprueba el pliego tal como se va a proponer en mayo, se nos intenta cargar con la responsabilidad de lo que pueda pasar, creo que no es justo, porque se lleva tiempo pidiendo que se analice de manera objetiva y mediante una memoria justificativa, que es un procedimiento que está muy claro, lo que tiene que venir esa memoria justificativa para decidir, para ver en términos objetivos si la gestión directa en sus 4 opciones, gestión directa por la propia entidad local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local o una sociedad mercantil de capital social público, esas 4 opciones, no solo la de gestión directa por la propia entidad local, que es lo que se nos enseñó el martes, si la gestión indirecta o la directa es la más eficiente, no hay más. Si la gestión indirecta es la más adecuada, podemos pasar a debatir y a consensuar desde cero el proyecto de pliego, pero no un proyecto ya cerrado en el que, bueno, ya el que quiera saca cosas, pone... O sea, creo que el debate tiene que empezar un poco desde antes. Y aparte, creo que lo que comentabas, Josu, de que hace falta una serie de obras importantes, creo que también es fruto del sistema de concesiones, que también es un sistema un poco perverso, porque evidentemente la concesionaria, cuando ya ha amortizado su inversión inicial, no tiene ningún interés en ir renovando el servicio o mejorando las instalaciones muchas veces. Bueno, pero en este caso también ese es uno de los problemas. Bueno, esto puede ser discutible, pero la primera parte es un ruego en claro, en firme, de que esa memoria justificativa que se pide en ese escrito del 6 de abril por todos los grupos de la oposición se haga una memoria justificativa tal como viene en la legislación, analizando esas 4 opciones de gestión que he comentado. Simplemente eso. Es que ricasco. Con respecto al escrito del 6 de abril, evidentemente le encargamos a la empresa que estaba redactando los pliegos que nos hiciera esa memoria, la hizo, la hemos subido al expediente, os lo he dicho esta mañana, y por parte de los técnicos municipales creo que se han hecho 3 informes que son demoledores con respecto a eso. Si efectivamente, después de más de 3 semanas de trabajo de parte de una parte importantísima del ayuntamiento, el informe y lo que se os ha hecho no es suficiente, pues oye, yo te invito a que tú nos presentes un estudio hecho como a ti te parece y bien hecho, porque por lo visto lo que hemos hecho los demás no vale, preséntanos y si es bueno, lo haremos, pero preséntanoslo. Nos habéis pedido una cosa, hemos hecho, no es suficiente, pues hacerla vosotros y traerla y la debatimos. Nosotros hemos hecho ya lo que nos habéis pedido. Se ha hecho, bueno, tú dirás lo que te dé la gana, pero yo creo que hemos hecho lo que se ha pedido. Y de hecho, el martes en la presentación estuvieron los 4 técnicos, que además son los más importantes del ayuntamiento, Secretaría de Intervención, Personal y el TAC de Urbanismo, y se ha hecho la presentación. ¿No estáis conformes? ¿No os gusta? Pues chicos, yo lo siento en el alma, presentaron una propuesta a vosotros. Nosotros tenemos hecho un pliego en concreto, y como he dicho antes, lo conocéis, se os ha explicado 20 veces y se ha hecho hasta una presentación. Efectivamente no tenéis el texto definitivo, vale, correcto, pero lo conocéis y podéis hacer las aportaciones. Si la aportación que dices es la del día 6 de abril, que es en ese escrito, pues muy bien, nosotros hemos respondido a ese escrito con una presentación el martes. Si no os gusta, pues presentarnos una a vosotros y la consensuamos, si os parece bien. Desde luego, nosotros lo único que vamos a hacer como equipo de gobierno es, si queréis, debatimos y consensuamos ese pliego o lo reformamos, lo modificamos de la manera que consideréis oportuna, y si no, pues lo llevaremos al pleno de mayo, porque llevándolo al pleno de mayo así o modificado, todavía estamos en plazo para poder tener un nuevo adjudicatario y que en septiembre pueda dar el servicio, o pueda empezar a dar el servicio. Que en el pleno de mayo decidís que no os gusta y que no os convence y que no queréis, pues no pasa nada, no pasa nada.
Llegará el día 31 de julio, se acabará el contrato. No sé si se podrá prorrogar, eso ya lo veremos mañana, si se puede prorrogar ese 3,80 o 92% para tener un poquito más de margen, y si no, pues no sé lo que pasará. Pero bueno, oye, lo que tenga que suceder, sucederá. Y ya lo dejo aquí, porque no quiero... yo creo, vuelvo a hablar en nombre de mi grupo, que nosotros pedimos una memoria justificativa. Lo que se nos enseñó el otro día, yo solo siento, sí, que a ver, yo creo que ya en algún momento se ha explicado que, bueno, ya lo he dicho, que hay 4 formas de gestión directa. El otro día solo se nos informó de las consecuencias y de los números de una de ellas. En 2 de las gestiones directas, el marco económico y el derecho se aplica el derecho privado. Por lo tanto, una de las cuestiones que son los costes salariales serían distintos. Entonces, yo vuelvo a insistir que yo creo que lo que se nos ofreció es una memoria justificativa, puede ser, pero solo de una de las formas de gestión directa que existen en la normativa. Simplemente eso. Bueno, es que simplemente como remate para decirte, me acaba de confirmar la secretaria del Ayuntamiento diciendo que efectivamente si se demuestra que la gestión indirecta o la gestión como se estaba haciendo hasta ahora es más eficiente que cualquier otro sistema de gestión, que es lo que se presenta, que lo haga el Ayuntamiento, entonces automáticamente el resto de las estos decaen. Ese es el tema. Entonces, pues bueno, nosotros, insisto, los pasos que hemos dado hasta aquí son los que se han dado. La presentación que se hizo el martes con los técnicos, por parte de los técnicos, porque mía fue la presentación, y las consecuencias, pues bueno, están ahí. Y si no os valen a leer, pues lo siento mucho, pero es que no hay más. Es que no presentaros la alternativa a vosotros y adelante y la debatimos. ¿Vale? ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Sí, yo también quiero un ruego, si puede ser. Sí. Bueno, que me parece injusto, quiero decir, que se generen expectativas irreales en la gente. Nosotros estamos todos aquí de paso, pero aquí 50 personas se están jugando mucho, se están jugando su trabajo. Entonces, que seamos un poco... Bueno, que sepamos de lo que estamos hablando. Vale, es que recaso. ¿Algún ruego, algún comentario más? Yo tengo... Ah, vale. Pues bueno, si no después, Guzmán. Dime. Vale, yo os iba a comentar un tema de árboles. ¿Me oyes? Sí. Ah, vale. La Organización Mundial de la Salud ha hecho en numerosas ocasiones hincapié en la importancia de las zonas verdes en su contribución a la salud y al bienestar de la ciudadanía, ya que la plantación de árboles en áreas urbanas tiene beneficios como el aumento de la capacidad del suelo, la temperatura del clima urbano y la disminución del efecto isla de calor urbana y la mejora de la calidad del aire. ¿Existe un plan de gestión del arbolado urbano en Sopela? Y ahora paso a hacer la pregunta y ruego. Al Elkarrekin Podemos nos preocupa el estado de los árboles y arbustos de Sopela. Nos gustaría saber si se ha realizado un informe o estudio del estado de árboles y arbustos del pueblo. No siendo así, instamos al equipo de gobierno a la realización de dicho informe. Siendo afirmativo, nos gustaría saber si existe intención de replantar arbustos donde no puede haber árboles. Y tenemos otra pregunta al respecto. En la calle Anderdeuna se colocaron 2 robles y de alguna manera o por mala sujeción se desprendieron de la tierra y queremos saber qué pasó finalmente con estos árboles. Si me podéis contestar ahora y si no, más adelante. Si se tiene pensado también replantar arbustos o árboles en esta calle en un corto plazo de tiempo o cuándo. Bien, te contesto tranquilamente, mira, rápidamente. Esta primavera, concretamente en el mes de finales de enero, principios de febrero, a través del Plan Comarcal de Empleo que se hizo en este ayuntamiento, dejó trabajar en 17 vecinos de Sopela, y coordinado con URA, se plantaron entre Urco y Olavide aproximadamente unas 500 plantas de árbol. ¿Vale? Entre Urco y Olavide. Sí, ¿Perdona? Se plantaron aproximadamente 500 arbolitos. Están con sus tutores, con sus canutos, para que no se rompan a la hora de cortar la hierba.
Segundo, en este momento estamos trabajando desde el equipo de gobierno y el Departamento de Medio Ambiente, no un estudio, llámalo, ver qué hacemos con los planes de accesibilidad y las aceras que no tienen 2 metros y tienen un tronco de árbol en el medio. Un árbol que está vivo, que está en condiciones y que las aceras son tan estrechas que el árbol lo único que hace es, con todo el respeto hacia él, estorbar. Yo creo que ahí sí tendríamos que hacer, pensar un poco y entre todos opinar y hacer, no sé si un estudio, si merece la pena hacer un estudio o no, simplemente en aquellas aceras en las que no tengan 2 metros, y aunque tengan 2 metros, si le pones un alcorque de un árbol que tiene 70 centímetros, te has cargado la accesibilidad de esa acera. Entonces, yo creo que habría que analizar mucho y los árboles que están en esas aceras estrechas habría que quitarlos todos. Esa es mi opinión. Y eso es lo que está trabajando en este momento el Departamento de Medio Ambiente del equipo de gobierno sobre estudiar qué hacer con esos árboles y plantearlos. Creo que el hecho de haber plantado esos 500 arbolitos no compensa, sino que es más, esos árboles todavía necesitan un tiempo para crecer, pero creo que los trabajos que se están haciendo con la reparación de aceras, pensando en la accesibilidad de los peatones a las mismas, rebajando aceras y demás, estaría bien que lo complementemos con la eliminación de esos árboles que están, con todo el respeto del mundo y entre comillas, estorbando en la acera para el paso de coches de niños y de sillas de minusválidos. No sé si te he contestado, pero es lo que estamos haciendo en este momento desde el departamento. Josu, me gustaría también puntualizar un par de temas más al ruego que ha hecho Patricia. En la adjudicación que hemos hecho recientemente, el servicio de jardinería, entre los criterios de puntuación se daban 20 puntos al diagnóstico de la situación actual de las zonas verdes y el arbolado urbano. Y la empresa adjudicataria llevó 15 puntos en ese apartado. Respecto a la plantación de árboles y arbustos, no tengo el dato aquí ahora mismo para decirte, pero se valoraba el número de árboles mínimos a plantar, el número de arbustos mínimos. No te lo puedo decir ahora mismo porque no tengo el dato delante. Si quieres, mañana pasas por mi despacho y te digo exactamente los árboles que está incluido plantar este mismo año, porque había un criterio que era plantarlo en los primeros 6 meses de contrato. Yo mañana, si quieres, te doy toda la información, pero bueno, respecto al diagnóstico del arbolado, creo que ha quedado bastante claro que estamos totalmente involucrados en mejorar al respecto y, de hecho, lo incluimos como criterio de puntuación en la pasada licitación, ¿vale? Dándole ni más ni menos que 20 puntos sobre 100. ¿Y el estudio entonces lo han realizado? Hombre, claro. Vale, claro. Pues entonces mañana, si puedes, pues estamos un rato. Gracias. Vale, Urusne, ¿querías hacer algún comentario? Naiz. Ai, parkatu. Bai, Zipineren inguruko adierazpen instituzionala martxoko osoko bilkuran onartu zenez, adierazpen instituzional hori eskatzen dugu alde batetik Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eta Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordeko kide guztiei helarazteko eta bestetik udaleko komunikazio sareetan zabaltzeko, Sopela Gurea, webgunean. Gure ustez garrantzitsua da urrats horiek egitea. Sopelako hezkuntza maila Zipirineko arazoei irtenbidea bilatzeko asmoz bultzatzen ari diren ekimenak indartzeko. Decía que solicitamos que la declaración institucional que se aprobó en el Pleno de marzo sobre la solución a los problemas de espacio del CEIP Zipiriñe se transmita, por un lado, tanto al Departamento de Educación del Gobierno vasco como a todos los miembros de la Comisión de Educación del Parlamento vasco. Y por otro lado, se difunda por las redes de comunicación del Ayuntamiento. Consideramos que es importante realizar estos pasos de cara a reforzar las iniciativas que desde la Mesa de Educación de Sopela se están impulsando con el objetivo de buscar una solución al problema de Zipiriñe. Eskerrik asko. Comentarte que efectivamente la moción que se aprobó el 1 de marzo lógicamente se tramitó, se ha mandado ya al Gobierno vasco, con lo cual efectivamente, pues no sé si irá en esta revista de Sopela Gurea, pero no lo sé porque no he seguido yo la maquetación de la revista, pero si no, pues queda apuntado para que se publique en la siguiente. ¿No? ¿Vale? Muy bien. Pues si no hay más comentarios, hemos terminado por hoy.
Ricasco a todos. Gracias a vosotros. Buenas noches. Insisto, mayo está ahí, todavía tenemos tiempo, pensároslo por favor. Venga, Gerarte.